Bienvenidos a su programa Tertulia Digital. Mi nombre es Clarisa Camargo y hoy tenemos en nuestro programa a dos personas muy especializadas en lo que es la práctica terapéutica y el proceso de cura. A mi derecha tenemos a Emanuel Velázquez Luna. Él es psicoanalista, miembro de la Fundación, miembro de la Escuela de la Letra Psicoanalítica y fundador del colectivo Borromeo. Además es músico, triatleta y bueno, ¿no? A mi izquierda tenemos a Ángel Morales, es escritor, psicólogo, editor de la revista Lapsus, es periodista, publica en distintos medios locales y nacionales. Y bueno, tiene un libro, además, pues es escritor de narrativa, tiene un libro publicado llamado El último que muera, que apague la tele. Por parte de nuestra edición, Ángel Morales nos va a regalar un par de revistas para que se puedan poner en contacto durante el transcurso de este programa. Y de lo que queremos venir a platicar, a conversar en este caso, es un poco del concepto de cura a través de la práctica terapéutica. Me gustaría que me pudieran compartir algunas de sus impresiones. No sé, comenzamos contigo, Ángel. ¿Cómo es esto del proceso de psicoterapia? ¿Cuál es tu formación? ¿De qué va? Sí, bueno, la palabra cura, bueno, yo soy psicólogo, me gusta el psicoanálisis, digamos que lo leo por mi cuenta, nunca he ido a la escuela de psicoanálisis. Para ser psicoanalista se necesitan dos cosas, bueno, o ser rico o ser doctor, no soy ninguna de las dos, pero afortunadamente voy a las bibliotecas, tenemos una gran biblioteca aquí del maestro Toledo, ¿no? Bueno, la palabra cura, pues se usa porque creo que hay que ponerles un objetivo a los pacientes, pero realmente no podríamos decir que puede estar curado completamente. No siempre estamos en un centro, quizá podemos solucionar cierto problema, pero seguramente va a aparecer algún otro. Entonces, decir la palabra cura como ausencia de enfermedad dentro de la psicología, creo que es relativo, ¿no? No necesariamente se llega a curar a alguien completamente, pero sí se llega a solucionar el problema por el cual acuden a terapia muchas veces, ¿no? Desde tu práctica, Emanuel, no sé, quisieras poder compartirnos algo de cómo es el proceso que llevas con los pacientes en relación a esto. Si se llega a la cura, si no se llega, cuáles son las expectativas que se tienen cuando entran en terapia contigo. Bueno, las expectativas mías creo que no existen. No. Las expectativas del paciente, pues evidentemente hay muchísimas. El analizante, como así lo llamamos nosotros, inicia por un conflicto interno, un conflicto social, un conflicto económico, etc. Básicamente nosotros no nos enfocamos a buscar la cura de que ese conflicto se solucione. A lo que nos enfocamos es a buscar qué es lo que ocasiona ese conflicto y a partir de ahí, por añadidura, podría venir una cura. No es que tengamos el objetivo final de solucionar el problema al analizante. Evidentemente esto va a pasar en algún momento del análisis, pero es a través de todo un proceso. Finalmente a lo que llega el analizante es a darse cuenta que ese primer conflicto que tenía que ver con otros conflictos primarios que están más bien dentro de su discurso, dentro de su historia, dentro de toda una epistemología que lo sostiene. Una de las opiniones muy interesantes que nos compartía hace unos momentos Ángel es que considera que no es del todo pertinente este concepto del psicoanálisis o no del todo aplicable. ¿Podrías explicarnos en qué sentido, si es que esta afirmación te parece legítima, qué tan aplicable es el psicoanálisis dentro de nuestra cultura? Bueno, es que ya lo dijeron varios, ¿no? El psicoanálisis, para empezar, no es para cualquiera. Hay demasiadas dificultades, los resultados además llevan más tiempo, digamos, que en otras terapias. Además como decíamos al principio, es mucho más caro. Hay muchas personas no tienen el acceso, digamos, al psicoanalista y sí, realmente no es para cualquiera, en el sentido de que el trabajo de introspección me parece que es más complicado, se requiere un poco de más esfuerzo y es por eso que decía que no es para cualquiera. Digo, todos lo podemos intentar, pero ante la ausencia de resultados y el esfuerzo que esto implica, yo creo que muchos la abandonan. E incluso entre psicoanalistas también hay quien se enorgullece, digamos, de alguna manera de eso, de que no es para cualquiera.
¿no? Bueno, dentro de tu experiencia, Manuel, ¿qué opinas en relación a otras modalidades terapéuticas? O sea, de formación eres psicólogo, por lo tanto, igual y conoces el constructo que viene de la terapia breve, por ejemplo, incluso de la arteterapia, que es un tema que a mí me parece muy relevante a este respecto. ¿Qué opinas de otras modalidades? ¿Por qué el psicoanálisis te ha ofrecido una vía de interpretación que parece medianamente válida en relación a otras prácticas terapéuticas? Bueno, cada práctica terapéutica tiene su propio objetivo. El objetivo del psicoanálisis es analizar el inconsciente, analizar lo real, que diría Lacan. Otras terapias como el humanismo tiene su propio objetivo, el cognoscitivismo, cognitivo-conductual, etcétera, que van más enfocados a la conducta y demás. Todos ellos tienen su propio objetivo, tienen su propio lugar en la que pueden trabajar con el sujeto. El sujeto es algo que no lo podemos atrapar solamente en el psicoanálisis. Yo creo que ese fue el error más grande que tuvo Freud. Freud, bueno, no soy tan freudiano, pero creo que el error más grande que tuvo Freud fue el querer hacer del psicoanálisis una ciencia biológica que sea la única ciencia que podría entrar a la subjetividad humana. Yo creo que eso no va por ahí. A lo que dice Ángel hace un momento, desde la postura lacaniana el peso del dinero es muy distinto al peso freudiano. Para Lacan, el dinero no tiene que ser una limitante para que un analizante entre o no entre. Para Freud, en cambio, la biología y el concepto de tiempo biológico que maneja Freud hay unas etapas de 0 a tantos años, o se hace en la etapa oral, de los 2 a los 4 años, se hace en la etapa anal, etc. Para Lacan esto no es así. Para Lacan es un tiempo sumamente subjetivo, es un tiempo lógico, que no tiene nada que ver con la cronología. Entonces un analizante no necesita tanto de la introspección, llegará al momento en que lo haga, pero hay un proceso para que él atraviese por eso, ¿no? O sea, el analizante llega contando las cosas que le pasan en el momento: me dejó la novia, me corrió en el trabajo, no tengo dinero, quiero conseguir trabajo y no más no puedo, ¿no? Entonces sobre eso es sobre lo que trabajamos. El tiempo está ahí, el inconsciente está ahí, y no es tan necesario ir a lo que hacía Freud, como de recuerde usted, ¿dónde más le han dicho que esto? ¿Qué vivió usted en la infancia? ¿Cómo era su relación con los padres? Porque quizá eso no le interesa al paciente. Sin embargo, es muy curioso porque dentro de los orígenes de lo que es la escuela freudiana, la escuela lacaniana, Lacan mismo jamás se asumió como un lacaniano, ¿no? O sea, no era portador de su propia teoría. Decía que él buscaba regresar y retomar a los orígenes de Freud, ¿no? Y en ese sentido, Lacan era mucho más freudiano. Es muy curioso porque una de las críticas constantes a las escuelas lacanianas es que se pelean entre ellos, que terminan haciendo subescuelas, o que estos grupos terminan, no sé, de la mano de otras fijaciones. Dentro de tu experiencia con las personas que, bueno, al ser Ángel editor, pues ha pasado como por muchas personas, no solo del estado de Oaxaca, sino a nivel nacional e internacional, que trabajan estas líneas de investigación. Dentro de tu experiencia, Ángel, ¿qué opinión tienes sobre las escuelas que se gestan para seguir un pensamiento, ya sea de Lacan, ya sea de Freud, ya sea de cualquier postura? O sea, ¿qué experiencia tienes para publicar eso? Bueno, yo creo que todas nacen por la necesidad de la gente, realmente, ¿no? No sé, desde la arteterapia, cosas que he tocado en el siguiente número de la revista, por ejemplo, como psicología del deporte, psicología laboral, en fin, todas esas nacen de la aplicación de la psicología a una nueva ciencia. Actualmente todas las se están interrelacionando, digamos, entonces nace más de la necesidad del paciente, cliente, como quieran llamarle, ¿no? En fin, y creo que normalmente es la persona que tiene que ir buscando al psicoanalista, psicólogo, en fin. La recomendación siempre es que no se queden con el que le recomiendan, el que tiene más títulos, más libros publicados, el que cobra más caro. No necesariamente es la persona que los va a apoyar. Siempre que alguien inicia un proceso también tiene que de psicoterapia, también tiene que buscar un proceso de búsqueda de con qué analizante o psicólogo va a sentirse más cómodo, va a hacer clic, ¿no? También creo que eso es importante.
y esa búsqueda es válida y muchos psicólogos o psicoanalistas tendríamos que respetar eso, ¿no? Que es lo que siempre opino, que tienen que ir a hacer una búsqueda y donde se sienten más cómodos, ahí es, ¿no? Y dentro de esa búsqueda creo que han aparecido muchas alternativas, entonces, bueno, ese es el punto. Sí, bueno, también vivimos en una era de explosión sobre las psicologías New Age, y también sobre distintas líneas a investigar la terapéutica, ¿no? Personalmente soy portadora de lo que viene siendo el arte terapia como un modelo que implica muchos modelos y que muchas veces no tienen una sola construcción teórica. Además pueden estar o no incluidas dentro de línea psicoanalítica, línea gestal, línea conductista, línea conductual. Dentro de el arte terapia, por ejemplo, se trabaja no el producto, sino el proceso que te lleva al producto. Es decir, dependiendo de la formación que tenga el psicoterapeuta, puede trabajar desde la música, puede trabajar desde el teatro, desde la danza, y también se pueden trabajar desde otras líneas no expresivas. Tú, por ejemplo, que eres músico, ¿no? ¿Qué experiencia tienes dentro del concepto de sublimación y catarsis a partir de vincularlo con tu propio hacer productivo como terapeuta? ¿Cuánta cercanía hay de esa línea? De tu práctica sobre la sublimación hacia quizás las prácticas que pueden remitir al paciente, si no a la cura, pues quizás a la expresividad de sus emociones. Claro. Bueno, la música en sí es un proceso sublimatorio. La música se debe a una pulsión, a algo angustiante que el sujeto tiene que depositar ante una falta, y justamente eso es lo que hace la sublimación. Que es catártico, sí, pero yo me cuestionaría si lo catártico es terapéutico, porque en un análisis, sí, por supuesto que hay catarsis, pero la catarsis no es lo que permite que el sujeto se dé cuenta de o tenga un cambio subjetivo, ¿no? Tiene que haber, justamente como decía Ángel hace un momento, no tiene que ver tanto con si el analista es el que más cobra o que es el que te recomendaron, sino que tiene que ver con una relación. Es una relación transferencial que permite que este cambio subjetivo advenga. Es ahí donde podríamos hablar de un análisis o de una terapia. No sé si la música como tal, es decir, yo como músico voy, aprendo música, me permita a mí hacerme una terapia. Quizá en el arte terapia la desconozco totalmente como sea, porque ahí ya hay un otro, y en el momento en que hay un otro, quizá exista la posibilidad de que haya una relación terapéutica, ¿me explico? Bueno, por lo menos se sabe que existen muchas líneas de vinculación desde la arteterapia con otras teorías que son de tipo psicológico, de tipo psicoanalítico, y finalmente se piensa como una terapéutica mucho más extensa, y eso va a depender también de la línea de investigación que tenga el terapeuta, ¿no? Porque pues igual yo no soy nada docta en música, por ejemplo, entonces difícilmente podría trabajar la música como un recurso, aunque existen teorías, existen formas para hablar específicamente de esto. También se ha hablado del efecto no solamente catártico, sino del efecto que tiene en el reconocimiento de su realidad, ¿no? Por ejemplo, la que está muy en boga ahora parece ser que es esta línea terapéutica desde el esquema de Jung, sí, sobre los arquetipos y cómo se construyen distintos arquetipos que devienen a la cultura. Bueno, Ángel que es escritor, bueno, Ángel, tú que eres escritor, ¿consideras que la arteterapia podría tener alguna forma de vincularse con los procesos catárticos que devienen a la cura o no necesariamente? O quizás la escritura funciona quizás como un mecanismo de sublimación que sea relevante dentro de los procesos terapéuticos. Sí, yo creo que de ahí nace, de esa relación de como canalizar, ¿no? Esta parte, sí, canalizar los procesos artísticos, digamos, o sublimar esta energía o líbido que traemos para que funcionen. Entonces me parece que sí. Pero, bueno, decías esto de Jung, por ejemplo, no hay como los arquetipos, se le cuestiona, por ejemplo, ahí que no existe mecanismo de defensa de los arquetipos, ¿no? Eso es algo que hay que señalar e insisto, todas las terapias tienen que ver más con el paciente. Si canalizamos a alguien, como dices, de música, pero no sabe tocar, pues no va a pasar realmente nada, ¿no?
Y también no es para todos, hay gente que realmente no tiene la inclinación artística, digamos, ¿no? Pero en niños he visto que funciona más. Insisto, también la edad, el sexo y la parte social de la persona influye mucho en que la terapia funcione y el trabajo de él mismo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que mandan, digamos, a sus hijos a clases artísticas y esto, esperando que, digamos, que eliminen cierto problema que traen y asisten obligados a clases de música, de canto, ¿no? Pero siguen comportándose mal en la escuela, entonces no significa necesariamente que vaya a modificar su comportamiento o el problema que de pronto los papás ubican, ¿no? Pero bueno, o sea me refiero, no los artistas o los que hagan eso son mejores personas y que tal vez tendrían que serlo, ¿no? Pero es que concretamente los talleres de expresión y apreciación artística no tienen como objetivo que la persona se canalice, o sea, no es lo mismo el arte yo lo sé, pero los papás normalmente toman ese argumento, ¿no? O sea, en terapia me lo han dicho, los papás tratan de mandarlos a ciertos cursos para que canalicen o sublimen esa energía y se comporten de manera distinta, ¿no? Y no sin embargo, o sea, así. Mientras no tenga claramente el objetivo, porque el arteterapeuta sí tiene objetivos tratados. Ahí es cuando se une el arte con la terapia, ¿no? Sí, o sea, eso es parte de una metodología incluso, que es una metodología difusa, pero no es lo mismo llevar a tus hijos a talleres de iniciación artística, que también son súper importantes quizás en el desarrollo de la psique del niño, pero es distinto ya trabajarlos específicamente como terapia. Es eso, que si van a mandar a sus hijos a clases de música, de canto, de literatura, que lo hagan esperando que se vuelvan artistas, ¿no? Claro. No que les resuelva sus problemas ahí que traen, o ¿no? Bueno, problemas, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Muy bien. Emanuel, por ejemplo, ¿tú considerarías dentro del esquema psicoanalítico, que es el que has elegido como por excelencia, que puede, no sé, supongo, no creo yo, pueden existir algunas otras explicaciones que abonen a esa teoría de la expresividad artística, o quizás no necesariamente? ¿Cómo funciona la cura dentro de lo que tú trabajas? ¿En relación con el arte? En relación con el arte. Ok. Realmente no creo que en relación con el arte pueda haber alguna cura. No. Wow. O sea, trabajé hace un tiempo un texto acerca de Astor Piazzolla. Y Astor Piazzolla, desde que fue chiquito hasta que se murió, fue el mismo tipo irreverente, narcisista, ególatra, violento. Maestro del tango, padrísimos tangos, ¿no? Y tanguista. O sea, el tango efectivamente le lleva a sublimar una pulsión que es agresiva y que es violenta, pero no lo cura. ¿Me explico? Quizá a lo mejor si hubiese ido a arteterapia o algo así, hubiese sido otra dinámica, ¿no? Pero su dinámica fue: voy, sublimo en el bandoneón. Él tenía una frase que decía: al bandoneón no se le tiene que tratar con cariño, se le tiene que golpear, porque la música es violenta. Entonces, para él, la danza, el bailar, era un atentado hacia la música. O sea, sí, bailan tango, pero eso es un atentado para mi música, porque la música tiene que ser violenta y tiene que ser escuchada. Entonces yo agarro el bandoneón y lo golpeo y lo jalo y lo abro. Está sublimando una pulsión, pero no deja de ser agresivo, ¿sí? Ahí habría algo que se diferencia entre una terapia y la sublimación como tal. Bueno, y hay otra cosa que también más o menos tocábamos muy de manera somera. ¿Cuántos de estos artistas realmente han pasado por un proceso no solo de sublimación dentro de su proceso de creación y siguen siendo la misma clase de porquería humana? O sea, como artistas también a veces han requerido o han sido diagnosticados y esos diagnósticos no necesariamente corresponden o fueron limitantes, ¿no? Se tienen registros incluso muy grandes de artistas que han tenido una gama de cosas, entre bipolaridad, que es como lo que está más asociado a la creación artística, o personalidades limítrofes, o bueno. Sí, bueno, y eso ha creado de pronto demasiados mitos alrededor además, ¿no? del artista, ¿no? Pongamos de ejemplo al Buffet y el Art Brut, que
pensaban que todos los del hospital psiquiátrico, y hay mucha gente que piensa que todos los que tienen algún trastorno también pueden tener inclinaciones artísticas, y no, no es así. No todos los que están en el psiquiátrico pueden tener inclinaciones artísticas, pero se ha creado esa fama, digamos, ¿no? Y además, que a propósito, nuestro colectivo va a hacer un taller de arte terapia hacia las personas de este psiquiátrico de Cruz del Sur, me refiero y vamos a llevarles pintura, ¿no? Sí, lo pueden hacer. Sí, se puede hacer, y eso, digamos, ayuda. Pero de eso a que sean artistas hay como cierto mito. Hasta se llegó a decir que los niños entendían mejor los cuadros de Picasso, por ejemplo, cosa igualmente falsa, ¿no? Que los niños y los locos tienen inclinaciones artísticas más fáciles, se entienden. A partir de este tipo de comentarios se ha hecho como ciertos mitos alrededor de la locura y el arte, ¿no? Que no están tan relacionados siempre, digamos, ¿no? O no como lo quieren hacer ver, ¿no? Sí, bueno, hay una idea romantizada de que muchos creadores estaban locos y por eso se justifican, ¿no? Quizás ahí entra un poco lo que estabas diciendo de Piazzolla, o sea, nunca cambió sus energías pulsionales, pero tampoco sabemos si se sometió a terapia, ¿no? Es esto curioso porque también habíamos platicado un poco de cuántas personas se pueden curar a través solamente de la práctica terapéutica y sobre qué líneas de práctica terapéutica y qué otras personas quizás necesitan medicación, ¿no? Uh-huh. Y ya sobre la psiquiatría, porque también dentro de los mitos que tenemos a la psiquiatría como el mayor de los mitos, que son empresas que están detrás de los pacientes generando como una gran inversión y quizás una dependencia mayor que la de un psicoanalista, ¿no? Sí, bueno, es importante que toques esto de los mitos y bueno, si lo aterrizamos a Oaxaca te puedo decir que hay muchísimos, ¿no? Para empezar, la gente confunde al psicólogo, no sabe la diferencia entre el psicólogo, el psicoanalista, el psiquiatra. Solo es el doctor para los todo, locos, pues, ¿no? El doctor para locos, el sillón, la bata blanca, quizá el medicamento, pero no podrían distinguirlo y bueno, quizá eso dificulte a la hora de que puedan pues pedir ayuda o quieran buscar ayuda porque realmente no saben con quién acudir y con quién tratarse, ¿no? Eso es muy importante. En fin, hay muchísimos mitos alrededor de la figura del psicólogo, más en Oaxaca, de que si vas estás loco, de que eres doctor, ¿no? Porque eso es, la Filipina eres doctor y no eres licenciado, maestro, pero doctor, ¿no? Bueno, médico en este caso, ¿no? Estás tocando un punto muy importante que es el de la medicación. Antes de eso, quisiera apuntar algo como una propuesta. El arte para muchos, la sublimación para muchos le sirve como contenedor de síntoma, no como cura. Es decir, la cura es, el síntoma desaparece. Mientras tanto, en el artista no desaparece el síntoma, solamente está puesto de otra forma. Ahora, del lado de la medicación, la psiquiatría inicia a medicar a partir de la década de los 50. Previo a eso no existía como tal, eran otras formas. Entonces sí se tiene un mito en el cual la psiquiatría tiene todo, la psiquiatría y el capitalismo tienen todo una industria en el cual los sujetos están medicados para mantener esta industria. En parte eso puede ser verdad. Pero también es una visión bien paranoica sobre la enfermedad mental y los psiquiatras, porque finalmente un psicólogo es un licenciado que estudió un montón de teorías, pero un psiquiatra primero tuvo que ser doctor, o sea, puede advertir un síntoma de angustia, puede advertir alguna remisión que más allá del trabajo del consciente o el inconsciente... Bueno, pero el hecho de que sea doctor no nos dice gran cosa. O sea, puede ser verdad, no sé, en este país. El incremento de diagnósticos de TDAH es brutal y no todos los niños tienen TDAH, pero el hecho de pensar y generalizar que porque el incremento del TDAH es brutal y no todos los niños tienen TDAH y por eso todas las enfermedades mentales son inválidas y por eso a ninguno hay que recetarlo, eso es falacia. Es decir, sí hay que utilizar las medicaciones. Es decir, en la psicosis, por ejemplo, yo creo que los esquizofrénicos, yo creo que no puede haber factores biológicos completamente. No puede haber un trabajo ni de análisis ni psicoterapéutico si el sujeto no está medicado. O sea, ¿cómo voy a trabajar con un Bueno, sujeto? que de eso sí no estoy muy segura porque, por ejemplo, Marise Cheyenne, en la realización simbólica Diario de una esquizofrénica, trabajaba con una niña psicotizada a partir de la técnica, no de asociación libre, pero sí ejemplificada dentro de los dibujos. Y las psicosis sí fueron remitidas a formas
táctiles que incluso ahora tienen una metodología dentro de estas líneas de investigación. Claro, Lacan trabaja la psicosis en el 34, antes de la medicación, pero a lo que me refiero es que si ahorita tenemos la posibilidad de utilizar medicamento con los psicóticos y esto nos posibilita un mejor trabajo con ellos, pues habría que usarlos. O sea, no habría que tirarlos a la basura. Sí, es que no están peleados como parecía que la gente los quiere poner, ¿no? De hecho, se complementan todos. Insisto, por ejemplo, el psicólogo en Oaxaca, México, tendría que trabajar con los papás, con el maestro, con el médico, ¿no? Con todas las personas que conviven, no nada más su punto de vista es el que importa, y con el psiquiatra también. En fin, no están peleados necesariamente. Y lo que sí se presta a pensar eso de los medicamentos y que todo el tiempo te van a dar medicamentos porque no dan terapia, entonces tienen que darte medicamento cada que vayas, ¿no? Bueno, la mayoría no lo hace, ¿no? Entonces aumentan el número de trastornos, digamos. Por ejemplo, está el de los videojuegos, ¿no? Hasta hace 10 años era impensable que fuera a ser. Ya existe y eso se hace de pronto. Si empiezan a dar medicamentos, van a decir que ya es buscando las grandes empresas, la parte económica, ¿no? Que no suena tan descabellado. Hay estudios, de hecho, de eso, ¿no? Bueno, como ya se nos va acabando el tiempo del programa y pues esto parece que va como para largo, me gustaría un poco que fueras como cerrando, quizás haciendo un exhorto dentro de tu práctica terapéutica y bueno, promociónate. Vayan It's the time. Pues no sé, para mí el ir al análisis es una experiencia que quizá muchas personas deberían posibilitarse hacer. No siempre tiende a ser el gasto carísimo que todos nos hemos imaginado. Freud lo hace en Viena en la Segunda Guerra Mundial, no cobraban. Sí, bueno, también Ana Freud dejó de cobrar, ¿no? Y tuvo su psicoanálisis para niños, por ejemplo. Y eso es importante, o sea, es algo que es para toda la vida y que te posibilita estar ahí. Vas cerrando, promocionate Sí, la bueno, sí, eso de asistir a terapia, hay opciones siempre, diciendo que el dinero no es una limitante, hay instituciones, maneras de, porque yo también creo que se tiene que cobrar, o sea, es importante que las personas que se dedican a esto también tengan que cobrar lo que ellos creen que vale su trabajo, pero las personas que no tienen la posibilidad de asistir con ellos, también hay instituciones que te pueden apoyar. Entonces es importante que quien tenga la necesidad se acerque, ¿no? Y bueno, hay muchas maneras, ¿no? Y también para los estudiantes de psicología quiero mostrarles la revista de Psicología Lapsus, pueden buscarla en internet, es oaxaqueña, la mayoría de colaboradores son oaxaqueños, siempre estamos buscando colaboradores, ojalá se animen y nos manden algunos, ¿no? Bueno, pues con esto vamos cerrando. Muchísimas gracias a ambos, me siento honrada de tener una mesa como esta. Y nos vemos muy pronto en el próximo episodio de La Tertulia Digital. Soy Clarisa Camargo y hasta la próxima.